capítulo 5, versículo 13. Leo de la Biblia textual. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Póngase a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a seguir avanzando hoy en la consideración de la epístola de Jacobo. Hoy es la reunión número 20, donde vamos a concluir el estudio que hemos venido haciendo hace 20 reuniones. Con la gracia del Señor hemos podido entender lo que había en el corazón de Jacobo al escribirle a las iglesias y a los hermanos que estaban en la diáspora. Recuerden que eran hermanos que estaban en la diáspora. Estaban pasando pruebas. El entorno donde ellos vivían los estaba rechazando por ser de Cristo. Ser de Cristo en este siglo era diferente a ser de Cristo en el siglo primero. Naturalmente, las cosas están volviendo a cambiar y ahora en los próximos años ser de Cristo va a ser casi lo mismo que ser de Cristo en el siglo I. Persecución por el nombre del Señor. Jacobo les escribe para consolarlos, pero para corregirlos, porque tenían una confesión de fe como cristianos, pero no estaban viviendo la fe que confesaban. Por eso el libro de Jacobo nos enseña a tener una realidad palpable de la fe que confesamos en la persona de Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recuerde que el capítulo 5, Jacobo exhortó a los ricos a que no fueran injustos, a los creyentes que tenían riquezas, que no confiaran en las riquezas, a los ricos que los exhortó porque no estaban pagándole el jornal a los jornaleros, que vivían de eso, era su sustento cada día, ¿cierto? Entonces, continuando con ese pensamiento, llega al versículo 13, hoy nos toca del 13 al 20 para concluir, y en esta porción, como lo he dicho, en todo el libro, no hay un libro del Nuevo Testamento que tenga más imperativos como el libro de Jacobo. Y hoy no es la excepción. En la porción de 9 versículos hay 7 imperativos, o sea, mandamientos para la iglesia, o sea, responsabilidad. Cuando Dios nos da un mandamiento, naturalmente nos da el sustento para cumplirlo, pero nos llama la atención a que seamos responsables con lo que nos dice. Y si el Señor nos dice que debemos orar constantemente, ¿cómo respondemos a ese mandamiento? Si nos lo dan imperativo, respondemos ¿cómo? Orando constantemente. ¿Listo? Y es bien particular porque la porción que vamos a leer hoy, el énfasis es oración. La palabra oración aparece 7 veces en esta porción que vamos a leer. Sin lugar a duda, es un llamado a la iglesia, a los receptores originales de la carta y a nosotros, ¿a qué? A que oremos. Hoy el creyente se entretiene más con la novela de las 7, con el TikTok, que con orar, hermano. Y le ha restado importancia a la oración. Ha quitado de su corazón una práctica y una disciplina bíblica importantísima y crucial para nuestra vida cristiana, que es la oración. Un creyente que no ora no entiende la voluntad del Señor. Un creyente que no ora no entiende lo que está pasando en su entorno, en su vida, en la iglesia, en su familia. Un creyente que no lo ora es un creyente que no discierne, hermanos. Y llega entonces Jacobo y dice, continuando: ¿está afligido alguno entre vosotros? Póngase a orar. ¿Por qué estaban afligidos? ¿Recuerden lo que estaban pasando? Estaban teniendo pruebas, tribulaciones. En este caso, no estaban recibiendo el salario diario para comer y para vestir. Ahora, podemos tener una aplicación general. ¿Alguno de nosotros está afligido? Yo creo que sí. Porque como creyentes, cuando conocemos a Jesús, el Hijo del Dios viviente, nuestra mente se ilumina y empezamos a entender el entorno que nos rodea.
Y aparte de eso empezamos a tener luchas, empezamos a tener pruebas que afligen nuestro corazón, ¿cierto? Entonces la respuesta de Jacobo a los que estaban siendo afligidos no era quejarse ni hablar mal en contra de los que los oprimían. Porque generalmente cuando pasamos pruebas y aflicción, lo primero que hacemos es murmurar. Y deberíamos orar. Entonces Jacobo le dice y los corrige y le dije, en vez de ponerse a murmurar y a quejarse, hagan algo. ¿Qué? Pónganse a orar. Ese es el remedio para cuando estemos afligidos. Hermano, pero tal situación con mi hijo, hermano, tal situación con el negocio, hermano, tal situación con el trabajo, hermano, tal situación con los hermanos, hermano, tal situación con la esposa, hermano, tal situación con la enfermedad, hermano, tal situación. ¿Está afligido? Sí, hermano, me duele mucho el corazón. Le tengo la solución. Arrodíllese y clame al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El remedio, entonces, es póngase a orar. Lo digo así porque está en imperativo. O sea, no deje de orar, persista en la oración en vez de quejarse. Es lo que le está diciendo, si está afligido. ¿Listo? Y sigue diciendo el texto, ¿está alguno alegre? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanzas. ¿Sí? Entonces miren lo que sucede. Unos pasan por unos inviernos de sufrimiento y otros pasan por gozo y por alegría, ¿cierto? Y hay veces toda nuestra vida cristiana no es de aflicción, sino que tenemos jornadas donde hay mucho gozo. Además, la fructificación del Espíritu es gozo. Y no gozo cuando todo está bien, gozo en todo momento, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí le dice cómo va a evidenciar que está gozoso. Cante alabanzas. Si está muy triste, ore. Hermano, me duele el corazón, tengo mucha tristeza en el corazón. Ore, querido hermano. Hermano, estoy muy gozoso, estoy muy alegre. Cante. Cante alabanzas al Creador. Es una manera de expresar nuestro regocijo, nuestra alegría, cantando al Señor. Y ese cante alabanzas también está en imperativo. Quiero llamar la atención a esta palabra griega. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque hay muchos hermanos en nuestro tiempo que dicen que cuando uno alaba al Señor no debería utilizar instrumentos. Resulta que la palabra griega sayeto significa, Strong dice que significa rasgar o tocar, es decir, tocar en un instrumento de cuerda, celebrar la adoración divina con música y odas de acompañamiento. El diccionario viene de esta misma palabra, sayeto, dice primariamente puntear o rasgar y luego tañer un instrumento de cuerda con los dedos. De ahí que la Septuaginta, cantar con un arpa y cantar salmos. Y Samuel Pérez Millo dice de esta palabra, la forma verbal sayetó significa literalmente salmodíe. O sea, cante salmos con la forma en que se debe hacer, que incluye el uso de instrumentos musicales, acompañaban al cántico del salmo, ¿cierto? Entonces, cuando en la Biblia habla de cantar salmos, cuando la Biblia habla de cantar salmos, ¿a qué se refiere? Bueno, al salterio bíblico. Las iglesias en el primer siglo cantaban canciones, las canciones que cantaban, los cánticos eran muchos salmos. Nada que me robaste el corazón. Salmos. Cantaban salmos y himnos espirituales. Por ejemplo, en la historia de la iglesia se cree que Filipenses 2, del 5 al 12, les recuerdo cuál es, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, lo cantaba la iglesia. Se cree que Primera de Timoteo 3:16 también era un cántico. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado.
Todos esos se creen que eran cánticos en los primeros días de la iglesia. ¿Listo? Entonces, hay tres verdades que Jacobo destaca en este versículo. Uno, que en las pruebas y que en las aflicciones no debemos murmurar, sino que orar. Dos, Dios muda y cambia las circunstancias a través de la oración, hermanos. La oración nos da la gracia que nosotros necesitamos para soportar las pruebas y las aflicciones. En esos momentos derramamos nuestro corazón delante del Señor por lo que estamos viviendo, y el Señor nos da gracia a través de ese tiempo de oración. Y entendemos que Él utiliza las pruebas y las aflicciones para cumplir su propósito en nosotros. ¿Sí? Y tres, aprendemos que en la iglesia tenemos personas afligidas y tenemos personas gozosas. ¿Sí? Aprendemos eso, ¿cierto? Gente que sufre, hermanos que sufren, hermanos que están felices y gozosos, ¿cierto? Entonces Dios muchas veces equilibra nuestra vida cristiana, permitiéndonos horas de alegría y horas de sufrimiento. ¿Listo? Entonces recuerde lo que dice Pedro: cuando estemos pasando por pruebas, no creamos que somos especiales, creyendo que somos los únicos en la faz de la tierra que estamos sufriendo. Eso lo dice Pedro muy claramente. ¿Listo? Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, sin lugar a dudas, si pregunta, ¿está alguno afligido? La respuesta es sí, efectivamente hay algunos en la iglesia que están afligidos. La pregunta, si hace la pregunta, ¿está alguno alegre? Sí, habían hermanos alegres. Y la pregunta, ¿está alguno enfermo? Sin lugar a duda, había hermanos en medio de la comunión que estaban enfermos, hermanos, ¿cierto? Y esa palabra enfermo significa débil o debilitado. Entonces habían hermanos debilitados en medio de la comunión, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Son enfermedades propias del cuerpo o son enfermedades por tener una vida pecaminosa donde no ha confesado sus pecados? La mayoría de comentaristas creen que estos pecados de los que vamos a hablar acá, esta debilidad, se debe a pecados que no han sido confesados. ¿Por qué? Por el que el entorno de la epístola nos lo da a entender. ¿Listo? Cuando nosotros examinamos la Biblia, nos damos cuenta de que cuando hay pecados sin confesar, ¿qué sucede? Los hombres se debilitan. Ejemplo, 1 Corintios 11 habla de enfermos, debilitados y muertos. ¿Y era por qué? Por pecados. Ya lo acabaron de decir. David no confesó su pecado. ¿Y qué sucedió? Se debilitó, ¿cierto? Entonces muchas veces vienen debilidades por causa de no confesar los pecados. Ahora, tenemos otros casos como el caso del justo Job. No estaba pecando. Ahí fue su fe probada, que es un caso completamente diferente. Entonces, si está alguno enfermo entre vosotros, entonces si hay algún enfermo, creemos que es por causa de una situación espiritual, por causa de una acción disciplinaria de Dios sobre la vida de ese creyente. Si está enfermo por eso, ¿qué debe hacer? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, parecía ser que la debilidad de este hombre o de esta mujer, este hermano o hermana, no le permitía ir a la iglesia. Tenía que mandar a llamar a los ancianos para que fuera a su casa y ¿qué? Y oraran por él. Mandaba a llamar a los presbíteros de la iglesia para que fueran a su casa, hágalos llamar
¿Para qué? Dice el texto muy claramente, ¿cierto? Para que oren por él. Seguramente este hermano, esta hermana ya llamó a los médicos. Ahora, viendo que su situación no mejoraba, manda llamar al presbiterio de la iglesia. Y usted sabe que el presbiterio de la iglesia es el gobierno de la iglesia, es el liderazgo de la iglesia, son los que cuidan la asamblea, ¿cierto? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Ese haga llamar está en imperativo. ¿Y qué tienen que hacer los ancianos de la iglesia? Texto, otra vez en imperativo, orar por él. ¿Cuál es la principal función de los ancianos, obispos o pastores? Orar. Un anciano, un obispo o un pastor que no ora no va a entender la dirección del Señor. Todo tiene que tratarse con oración. Entonces la primera función de ellos es orar. Ojo, cuando dice oren, orad por él, esa palabra por es la preposición griega epi, que significa sobre él. Oren sobre él. O sea, da a entender entonces el texto como si les colocaran las manos a este enfermo y oraban sobre él. ¿Cierto? ¿Qué están haciendo los ancianos? Haciendo uso de las armas espirituales que tenemos como creyentes. ¿Cuál? Orar. Es una de las armas que el Señor nos ha dado, la oración. ¿Y qué hace juntamente con la oración los ancianos? Texto, ungiéndole con aceite. Entonces, unido a la oración estaba ¿qué? La unción con el aceite. Y ungir con aceite es una práctica normal del Antiguo Testamento. Para ellos no era nada nuevo, porque se practicaba en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué simboliza el aceite acá, en esta porción que nosotros estamos leyendo? Porque literalmente se untaba aceite. O sea, esto no es algo espiritual, literalmente se untaba aceite. Pero ese untar aceite literalmente tenía un simbolismo espiritual, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la escritura, nosotros vemos, por ejemplo, ¿usted recuerda la parábola del samaritano? El buen samaritano. ¿Usted recuerda qué le echó? Aceite y vino. O sea, el aceite en los tiempos bíblicos se utilizaba como algo medicinal también, ¿cierto? Entonces, los ancianos, los pastores, los obispos de la iglesia usaban aceite como símbolo de la intervención divina en ese hombre. Lo usaban muchas veces porque ayudaba al cuerpo, pero más que todo lo utilizaban como símbolo de la acción divina, como medio físico para la sanidad o la sanación de la persona. Entonces, ¿qué simboliza el aceite? El aceite simboliza la obra de Dios, simboliza la acción de Dios en lo que van a hacer los ancianos, que es orar ungiéndole con aceite. ¿Listo? Usted sabe que el aceite en el Antiguo Testamento, ¿qué representaba? Al Espíritu Santo. Los reyes se ungían por aceite, los sacerdotes con aceite, un profeta fue ungido con aceite. Entonces, eso a la luz del Nuevo Testamento nos dice que ellos están orando, ¿cierto? Y también confiando en la gracia del Señor, que el Señor va a intervenir en la vida de esta persona. Oren por él ungiéndolo con aceite, y no le vamos a dar un valor sanatorio al aceite, porque es que el aceite no es el que tiene el poder. Cuidado, le vamos a dar un más alto valor a algo que no se lo debemos dar, porque el mismo texto no le da el valor que muchos de pronto les han dado al solo aceite. Tenemos que entender que la oración iba acompañada con el ungimiento del aceite. Entonces dice,
haga llamar a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo el texto? Que los ancianos, cuando están orando y ungiendo con aceite, están invocando el nombre del Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos están reconociendo que va a haber una intervención divina en la sanidad de esa persona. Que están confiando a la autoridad y nombre y poder del Señor para restablecer la salud del enfermo. Por eso nosotros siempre que oramos por cualquier situación y por cualquier persona, debe ir de por medio ¿quién? El nombre de Jesucristo. Si usted mira el Nuevo Testamento, los apóstoles siempre que hacían sanidades, ¿qué hacían? Invocaban el nombre del Señor. Y hubo muchas sanidades donde no había aceite, pero estaba el nombre del Señor y la fe en su nombre de por medio, ¿cierto? Entonces, ambas cosas van unidas, oración y aceite, ¿cierto? Pero la eficacia de la sanación no estaba en el aceite, sino en la oración. Y ya vamos a mirar, porque aparece 7 veces esa palabra oración acá. 15. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Bueno, ¿la oración de quién? ¿De quién? De los ancianos. Recuerde, son los que llaman para que oren. ¿Listo? Bueno, aquí llamo la atención porque es que esta palabra oración, acá donde dice y la oración, esa palabra solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece una acá y aparece 2 veces en Hechos. Y resulta que en Hechos significa voto. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Hechos, un momentico. Hechos 18. Hechos 18, versículo 18. Hechos 18, 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Esa palabra voto es la misma que aparece en lo que estamos leyendo en Jacobo cuando se traduce oración. Y esa palabra aparece nuevamente en Hechos 21, 23 como voto, ¿cierto? Entonces, la palabra significa petición, voto o invocación. ¿Listo? Entonces, la oración de fe del presbiterio iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer la oración de fe del presbiterio? Texto de la Biblia. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Reina Valera dice sanará al enfermo. ¿Salvará al enfermo? Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí se da cuenta que el énfasis no es el aceite? Es que la oración de fe. La oración de fe. O sea, esta no es la oración que nosotros comúnmente llamamos en el cristianismo como oración de fe. Repita después de mí. Esta no es la oración de fe de la que está hablando acá. Oración de fe es cuando los ancianos se reunían, se ponían de acuerdo en fe a orar al Señor por esta persona que estaba enfermo, ¿cierto? Entonces, hermano, el énfasis no está en el aceite, sino en la oración que el presbiterio hacía con fe al Señor de la salud, ¿cierto? Y esa palabra donde dice sanará o salvará puede traducirse sanidad del cuerpo, sanación o salvación del alma. Tiene esas 3 traducciones en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero naturalmente en el contexto ¿a qué se refiere? A sanación del cuerpo, porque estaba débil, estaba debilitado. ¿Listo? Hay un texto, recuerda la mujer que
toca el manto del Señor, ¿recuerda? Y entonces ella decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, ¿seré qué? Salva. Salva aparece en Marcos, pero naturalmente está hablando de sanidad, porque entre los judíos esa palabra era sinónimo. Salvación para nosotros hoy significa ser liberado del infierno, pero para ellos significaba varias cosas. ¿Listo? Bueno, y si hubiere, dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Listo? Y la oración de fe sanará al enfermo, ojo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiere decir que este hombre estaba postrado por la debilidad que tenía. No dice que era una debilidad a punto de morir, pero dice que estaba débil, que estaba postrado. No podía ni ir a la comunión ni a las reuniones de la iglesia por la debilidad o la enfermedad que tenía, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando se oraba con fe, el Señor lo levantará. Otra vez, el énfasis no es el aceite, es la oración y el Señor. Oración hecha con fe, ¿cierto? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiero llamar la atención a esta palabra, a esta frase, hermanos. Literalmente aparece en el texto griego, si ha estado pecando constantemente. O sea, sin lugar a dudas, este creyente o esta persona se hallaba en una condición pecaminosa y no había confesado su pecado. Hermano, y yo no sé si los hermanos lo han experimentado, pero nosotros hemos conocido personas que se enferman por el pecado, literalmente en su cuerpo. Empiezan a tener problemas del colon, dolores en los lados de los riñones. Las hemos conocido, personas por pecados no confesados, odios, se enferman, hermanos. Y entonces, claro, esa debilidad venía porque estos hermanos no habían confesado sus pecados. Cuando uno confiesa el pecado, hay liberación, hay descanso para el corazón. El cristiano, cuando confiesa su pecado, camina liviano, hermano. Cuando se vive una vida con pecado, es como si se llevara un peso, y el cristiano camina así, hermano, lento. No hay nada más terapéutico que pedir perdón, hermano. Yo sé que ustedes se acuerdan de la experiencia que tuvieron antes de ser de Cristo y cuando llegaron al Señor. Y cada uno de ustedes pudo haber tenido alguna experiencia de lo liberador que fue pedir perdón, de confesar faltas. Yo tuve esa experiencia recién convertido, hace casi 20 años. Y tenía un problema con alguien y cuando el Señor me salva, me dice que hay que perdonar. Y yo lo pensaba, me acostaba y lo pensaba. Hermano, y cuando me coloqué en paz, fue diferente, ¿sabes? Debemos estar en paz, ¿sabes? Debemos estar en paz. Listo, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, se ve que lo que tenía este creyente, la debilidad, la enfermedad, la razón por la cual se había debilitado era ¿por qué? Porque tenía un pecado y no lo había reconocido delante de quien tuviese que reconocerlo, primero delante del Señor y luego si era en contra de un hermano, ¿cierto? Y por eso, entonces, estaba enfermo. Entonces, Jacobo lo que le está diciendo, se ve que había algunos así, mira, ¿sabe por qué está así? Porque usted no se ha arrepentido. Los cristianos se arrepienten, por supuesto, todos los días. Un hermano decía que tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Así. Todos los días tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Entonces Jacobo le dice, ¿sabe por qué está así? Porque usted no se ha arrepentido de lo que está haciendo y no ha confesado su falta. Ahí tiene su peso en el corazón.
pero si usted confiesa su pecado, vendrá la sanidad física y espiritual. ¿Por qué? Porque también está alejado de Dios, hermano. ¿Listo? Entonces, hermano, la confesión del pecado restaura al creyente a una situación plena de comunión con Dios y plena de comunión con los hermanos. ¿Sabe por qué algunos hermanos no tienen comunión unos con otros? Por eso. Sino que hay veces le tratamos de dar otro nombre. Es que la hermana María Eugenia no me dejó café ese día y bueno. Detrás de todo eso, finalmente hay es otro problema disfrazado, hermanos. Tenemos que discernir. Y eso fue lo que pasó con David. Cuando confiesa su pecado, oh Señor. Lo pueden leer en el Salmo 51. Y entonces por eso viene el versículo 16. Lea su Biblia. Confesaos pues los pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La súplica energizada de un justo puede mucho. ¿Cierto que debemos edificarnos unos a otros? Por supuesto. ¿Cierto que debemos amarnos unos a otros? ¿Cierto que debemos ayudarnos unos a otros? ¿Cierto que debemos confesarnos los pecados unos a otros? También, hermano, ¿sabes? Confesaos está en imperativo, tu mandato, confesaos, ¿cierto? Hermano, entonces la confesión no se hace ante el Señor vestido de sotana. La confesión auricular allá. La confesión entendemos nosotros que es ante quién? Dios, que es el que perdona nuestros pecados, pero si hemos ofendido a algún hermano, tenemos que hablar, debemos hablar con el hermano. ¿Usted no recuerda Mateo 5, cuando habla de un hermano que ofendió a otro hermano, ¿cierto? Diciéndole moré y raca, si aparece en el texto griego, y le dice, bueno, cuando usted va a llevar su ofrenda, déjela ahí, yo no le voy a recibir nada, deje la ofrendita ahí, vaya y póngase en paz con su hermano antes de ofrecerme algo a mí, ¿cierto? Entonces la confesión acá es unos a otros, entre hermanos, las faltas cometidas, hermanos. Y parecía ser entonces que este cristiano había ofendido a alguno de los hermanos de la iglesia y también estaba debilitado por eso, ¿cierto? Entonces nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, ¿cierto? Y también ante los hermanos a los cuales hemos ofendido, ¿cierto? Confesaos pues los pecados unos a otros. ¿Qué más se tiene que hacer? Y orad en imperativo unos por otros para que seáis sanados. Entonces, cuando vayamos a hacer ese acto de confesar al hermano que lo hemos ofendido, ¿qué debemos hacer en ese momento? Orar. Aprendamos un principio, grábeselo en el corazón, trátelo con oración, todo. Entonces cuando vayamos a hablar con el hermano, con la hermana que ofendimos, aparte de confesar, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hermanos, ¿cierto? Porque la confesión lo que hace es sanar los corazones. Mire, hermanos, cuando un creyente está pecando de cualquier manera, ¿sabe qué hace? Hay algo que pasa en la vida de este creyente que hace que ese pecado pierda fuerza, y es cuando lo expone públicamente. El pecado, cuando se mantiene en secreto, va tomando fuerza, es como una bola de nieve que va bajando, cada vez se hace más grande. Pero cuando lo exponemos, pierde toda su fuerza, hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? El ofensor repara la ofensa con su hermano y el ofendido ora por su hermano. Se hace eso, ¿cierto? Ambos, el ofensor y el ofendido, ¿qué hacen? Oran unos por el otro, ¿cierto? Señor, te doy gracias por mi hermano, perdónalo,
El otro, Señor, te doy gracias por mi hermano que me recibió el perdón, ¿cierto? Y así hay sanidad. Y sigue diciendo Mateo 5, el que le estaba diciendo, y si no se pone en paz, ¿cierto?, con su hermano, entonces va a ser tirado a la cárcel, dice el texto, y de allí no saldrá hasta que pague el último cuadrante. O sea, una manera de decir que tenemos esta vida para ponernos en paz. Orad unos por otros para que seáis sanados, ¿cierto? Entonces, vuelvo a decir, lo que hace el ofendido, da gracias por la actitud del ofensor, confesar su pecado, ¿cierto? El ofensor da gracias porque el ofendido recibió la confesión y la restauración, ¿cierto? Y esa confesión de esa falta va a traer algo muy parecido que traía la oración de los ancianos por él. Mira el texto lo que dice: para que seáis sanados. El corazón también. Nuestro corazón necesita ser sanado muchas veces, hermano. ¿Listo? Y termina ese texto. La súplica, leo la Biblia textual, energizada de un justo puede mucho. ¿Por qué digo energizada? Porque así está la traducción de la Biblia textual y así aparece en el texto griego. Energía, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son los justos? La súplica energizada de un justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Los que fuimos justificados por la fe. Esos son los justos. ¿Listo? En el versículo que viene va a mencionar el ejemplo de la oración de un justo, ¿cierto? ¿Y quién es el justo? El creyente que ya está en una buena relación con Dios y que no tiene ningún estorbo de pecado en su vida para que sus oraciones sean atendidas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Recuerda primera de Pedro 3, cuando un hombre trata inadecuadamente a su esposa. ¿Sabe qué dice? Las oraciones son estorbadas. Así que, queridos hermanos, a tratar con mucha delicadeza a nuestra esposa. No sea que alguna de nuestras oraciones no esté respondida por eso. El cielo se vuelve como si fuera de hierro. Hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces, la oración del justo es hecha eficazmente. O sea, tiene mucha fuerza, puede mucho la oración del justo, ¿cierto? Y va a colocar un ejemplo de una oración de un justo. Voy rápido porque son varios versículos. 17. Elías era un hombre semejante a nosotros y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué está haciendo el escritor? Colocando un ejemplo en Elías de la oración eficaz de un justo que puede hacer mucho. Y apela a un ejemplo bíblico que los receptores originales conocían. Uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento y conocido por los judíos. ¿Quién? Elías el Tisbita, que era de Tisbé, ¿cierto? Y mire cómo empieza la frase. ¿No le parece extraña? Elías era un hombre semejante a nosotros. ¿Y por qué hace esa aclaración? Si nosotros sabemos que Elías era un hombre, ¿por qué está haciendo la aclaración? O sea, primero está diciendo tenía la misma naturaleza que la nuestra. Tenían las mismas debilidades propias de cualquier hombre. Cuando usted mira la historia de Elías se da cuenta que tenía las debilidades de cualquier hombre. Por ejemplo, corrió, huyó por su vida para que la bruja de Jezabel no lo matara. Llegó un momento en que sufrió una profunda depresión, tanto que cuando se acostó en el enebro le dijo: Señor, quítame la vida. Así dijo. Tenía una visión muy limitada del poder de Dios, porque él dijo: ya no hay más, Señor, acá en Israel que te sean fieles, solo estoy yo. Y el Señor le dijo: pues, hay 7,000 más.
O sea, era un hombre con el que cada creyente se puede identificar. O sea, Elías no era un superhombre. Por eso hace la aclaración. Entonces, para que nosotros entendamos que cualquier justo puede hacer una oración eficaz delante del Señor. No tiene que ser el super ungido, ni el super apóstol, ni el super querubín. ¿Por qué lo digo así? Porque ya no le sirve los nombres de pastor, entonces se pone otro de apóstol, y al que no le sirve de apóstol, se pone querubín. Por allá en Cali vi uno que era querubín tales. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo este hombre semejante a nosotros? Oró fervientemente para que no lloviera. Oró por su nación, la nación de Israel. Y oró para que no lloviera, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jacobo? Este hombre semejante a nosotros hizo una oración eficaz. Oró para que no lloviese. El texto griego dice oró con oración, como un superlativo, ¿cierto? ¿Y cuál era el propósito de la oración de Elías? Que no lloviera durante 3 años y 6 meses en esa nación rebelde e idólatra. Porque debemos entender el contexto en el cual Elías ora. Era un contexto donde Acab, el rey de Israel, se había pervertido. Estaba adorando a los dioses paganos cananeos y se había casado con la bruja de Jezabel. Entonces Israel tenía una decadencia espiritual tremenda en ese tiempo. Entonces Elías ora para que se altere el cielo y las lluvias dejen de caer en la tierra. ¿Te recuerda Primera de Reyes 17-18? Vive Yahvé en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos días sino por palabra mía. Ay, ¿quién se cree Elías? ¿Se creía Dios o qué? Conocía la voluntad de Dios y sabía lo que Dios quería. Por eso oraba de esa manera. ¿Y qué dice el texto? Cuando el justo, la oración eficaz del justo puede mucho, oró, ¿qué sucedió? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, el tiempo, cuando usted mira Primera de Reyes 17 y 18, uno puede implícitamente decir que fueron 3 años donde no cayó lluvia. Pero Jesucristo nos reveló el tiempo exacto que no cayó lluvia. Vamos a leerlo en Lucas 4. Lucas 4, versículo 25. Y estoy seguro que Jacobo lo toma de la revelación de Jesucristo. Lucas 4, versículo 25. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y una gran hambre sobre toda la tierra. O sea, Cristo nos reveló que el tiempo que no llovió, vuelvo y lo digo, usted puede deducir al leer Primera de Reyes 18:1 que pasó más o menos un periodo de 3 años, pero Cristo habla de 3 años y medio, ¿listo? Que es muy parecido al periodo de los tiempos finales, que son 3 años y medio, donde vendrá el gobierno, el ejecutivo mundial, donde habrán juicios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, ¿qué hizo Dios sobre Israel? Lo disciplinó, ¿cierto? Haciendo por 3 años que no lloviera. Ahora, también debemos entender el contexto histórico de los tiempos de Elías. ¿Por qué? Según la religión cananea, el dar la lluvia, el dar el rocío o detener el rocío o detener la lluvia, según la religión cananea, está en manos de quién y en poder de quién. Baal. De Baal. Los cananeos creían que Baal era el que tenía el poder de dar la lluvia o de retener la lluvia, ¿cierto? Era el dios cananeo de la tormenta. Entonces, Elías ora para que la lluvia sea retenida y el rocío sea retenido. Y se retiene. ¿Qué hace eso? Afecta la fama de ¿quién? De Baal. Y cuando Elías fue al monte Carmelo con 850 profetas entre Baal y Acera, ¿qué sucedió? Mostró la
impotencia del dios cananeo Baal. ¿Ustedes recuerdan el contexto? Allá creo que 18 de Reyes, se empezaron a brincar y a bailar y se sajaban. Baal, respóndenos. Y Elías le dice, yo creo que está durmiendo. Está haciendo una siestica, me cansó mucho, ¿cierto? Y entonces ahí demostró la inutilidad, la impotencia del dios cananeo. Eso está detrás de todo eso para mostrar quién es el Dios verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué trata de decir Jacobo? Que los creyentes sujetos a debilidades pueden obtener victoria por la oración. Así que, querido hermano, no dejemos de orar. Somos igual de débiles que Elías, ¿cierto que sí? De la misma naturaleza, con los mismos sufrimientos, con las mismas luchas. Bueno, Elías no tenía TikTok, pero igual, hermano, lo mismo, ¿cierto? Entonces eso es lo que está mostrando detrás de todo eso. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, sigue hablando de la oración eficaz del justo. Volvió otra vez Elías a orar. Pasaron los 3 años y medio y volvió a orar. Aquí esta palabra oración sí es la normal que aparece en el Nuevo Testamento, donde aparece mínimo unas 82, 83 veces, ¿cierto? Entonces, oró Elías la primera vez y hubo respuesta. ¿Qué hubo? Sequía. Era duro porque Israel era una nación agrícola, dependía de las lluvias. Empezaron a morir los israelitas de hambre. ¿Recuerda lo que pasó con la viuda de Sarepta? Fue terrible ese tiempo, hermano, y un juicio de Dios por alejarse de él, por ser idólatras. Eso no es en serio, hermano. La vida cristiana es muy seria. ¿Y qué sucedió cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, que los mandaron a degollar a todos? Israel se arrepintió. Israel se arrepintió en ese momento, ¿cierto? Entonces, cuando Israel se arrepintió, Dios respondió por segunda vez la petición del justo. ¿Y qué hizo? Envió lluvia sobre la tierra. Mire lo que dice Hernández Díaz López acerca del poder de la oración. El poder de la oración es el mayor poder del mundo. La historia muestra el progreso de la humanidad, poder de las armas, poder de los caballos, el poder de la dinamita, el poder de la bomba atómica. Pero el mayor poder es el poder de Dios que se manifiesta a través de la oración de los justos. A orar. Tenemos un mandamiento, hermano, y esta enseñanza nos lleva el corazón a querer volver nuestra vida a tener verdaderamente una vida robusta de oración, hermano. Hay veces no duramos ni 2 minutos orando. Versículo 19 y terminando, dice: hermanos míos, si alguno entre vosotros fuera extraviado de la verdad y alguno lo devolviera, dice el texto ahí. Bueno, ¿por qué cambió el tema Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese cambio que tuvo? Estaba hablando de la oración, ahora va a hablar de un hermano extraviado. O sea, si alguno, como si hipotéticamente alguien se alejara de entre vosotros, quiere decir de en medio de las iglesias a las cuales Jacobo le estaba escribiendo, se ha extraviado o no. La Biblia textual dice fuera extraviado. ¿Por qué traduce así? Porque está en pasivo. O sea, quiere decir que alguien hizo la acción sobre la persona para que fuera extraviada. Ocurrió algo en la vida de esta persona que lo desorientó, pero ojo, no le quita la responsabilidad al creyente. Por ejemplo, yo una vez hablaba con un hermano y él me estaba tratando de discutir que Salomón no fue el que se desvió, sino que fueron las mujeres los que lo hicieron desviar. Porque el texto dice que las mujeres desviaron el corazón de Salomón, quitándole la responsabilidad a Salomón. Entonces, lo que trataba de decirme ese hermano era: no fue culpa de Salomón. Cuando estés delante del Señor, no, Señor, no fue culpa mía, fue culpa de las mujeres. No, la responsabilidad es de él, haber guardado sus ojos, ¿cierto? Y es bien particular la vida de Salomón.
tuvo las mujeres que ningún hombre sobre la faz de la tierra tendrá. 1000, entre concubinas y esposas. Bueno, entonces, hermanos míos, si alguno de entre vosotros fuera extraviado de la verdad, o sea, el extravío, ¿con qué tiene que ver? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es la voluntad de Dios, la doctrina cristiana enseñada por los maestros y por los apóstoles de ese primer siglo, ¿cierto? Entonces, la persona se aleja de la palabra de Dios donde descansa la fe cristiana, hermanos, ¿cierto? Y cuando una persona se desvía de la verdad, ya no vive conforme a la verdad. Eso es lo que pasa cuando una persona se desvía de la verdad. Por el testimonio nosotros podemos darnos cuenta quién se ha desviado de la verdad. Usted recuerda la segunda epístola de Juan, la tercera epístola de Juan. Juan saluda a Gallo y se goza porque los hijos andan en la verdad. ¿Se lo recuerda? Vamos a leerlo aquí en tercera de Juan muy rápido, aquí. Tercera de Juan, antes de Apocalipsis viene Judas y ahí viene tercera de Juan. Versículo 3. Tercera de Juan, versículo 3. Dice 3: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo. 4: No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando una persona se extravía de la verdad, no camina en ella, no camina en la palabra, no camina en la verdad de Dios, ¿sí? Y esto era lo que pasaba aquí con ellos. Pero dice: y alguno lo devolviera. ¿Qué pasa acá? Hay un hermano que va detrás del extraviado y lo hace volver. Lo hace reflexionar para que vuelva al camino verdadero. Ahí verdad está con mayúscula, se extravía de la verdad, ¿cierto? Hermano, escúchame bien. El creyente fiel no se mide por la capacidad de reprender. El creyente fiel se mide por la capacidad de restaurar, hermanos. Y eso lo dice Pablo. Si hay alguno que es espiritual, ¿qué tiene que hacer? Con espíritu de mansedumbre restaurar al hermano. Eso lo está diciendo Pablo de otra manera. Y dice el texto 20. Terminamos. Sepa que el que devuelva a un pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Listo? O sea, ¿qué sucede acá, hermanos? Este hermano es usado por Dios para traer a este hermano al arrepentimiento. Y ya vamos a hablar de esa palabra cubrirá multitud de pecados porque debemos entenderla bien. ¿Listo? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos saber nosotros cuando ayudamos a los hermanos que se han extraviado de la verdad? ¿Cierto? Que cuando lo ayudemos al error, a ayudar al extraviado a volver al camino legítimo y verdadero, al camino de la verdad, van a suceder varias cosas. Uno, salvará de muerte, lo salvará de muerte un alma. Y dos, ¿qué hará? Cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que hacemos cuando ayudamos a restaurar un hermano que estaba perdido, que se había extraviado de la verdad, hermanos. ¿Listo? Entonces, el ministerio de reconciliarlo está en librar el alma de muerte y cubrir de muerte y cubrir multitud de pecados. ¿Listo? Bueno, primero, ¿de qué muerte lo va a librar? Uno no lo puede librar de la muerte física. ¿Por qué? Todos vamos a morir. Entonces de eso no está hablando.
¿Listo? 2, no lo puede librar de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo libró de la muerte eterna cuando creyó en Él. ¿Cierto? Entonces, esto va por otro lado. Hermano, mira, todos los seres humanos pecan. Todos los seres humanos pecamos, ¿cierto? Pero hermano, el pecado en la vida de un creyente es peor que el pecado de un incrédulo. Hermano, ¿y usted por qué dice eso? Porque los creyentes fuimos iluminados con la luz del evangelio, el inconverso no. Entonces por eso el pecado en la vida de un creyente es peor que en la vida de un inconverso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo así que lo librará de muerte? La vida espiritual de este cristiano está en un estado de muerte. O sea, usted lo ve y usted va a creer que sí o sí es como mundano. O sea, no se reconoce la vida de Jesucristo. Está bien en el fondo Cristo, pero bien en el fondo, hermanos. Mire que Pablo hace una referencia a esto. En primera de Timoteo 5, versículo 6, no lo vamos a leer. Habla a la viuda joven dentro de la congregación que se entrega a los placeres, ¿cierto? Esta viuda, a causa de ese mal testimonio, ha perdido su poder espiritual. Y Pablo dice así, que ella viviendo está muerta. Naturalmente está hablando de una viuda en medio de la congregación. ¿Listo? Entonces, hermano, la vida espiritual de estas personas está en estado de muerte cuando se alejan de la verdad. Y cuando usted la trae otra vez al camino, lo libra de morir. O sea, tener una experiencia donde no hay gozo espiritual, donde hay un antitestimonio de la vida de Cristo. A eso se refiere ahí, a muerte espiritual. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la aplicación? Porque recuerde que venía hablando de Elías, ahora habló del hermano extraviado, ¿cierto? Lo que dijo de Elías se aplica exactamente al hermano extraviado. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, ¿qué hizo? Se extravió de la verdad. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios usó a Elías cuando la nación se separó de Dios. Y Dios utilizó a Elías para que a través de esa disciplina Israel se volviera al Señor, ¿cierto? Y así la nación fue traída del regreso de su error a la verdad, a Dios, al Dios de Israel. Esa es la aplicación, ¿cierto? Nosotros necesitamos esforzarnos y seguir evangelizando para que se salven los perdidos. Pero hermano, también necesitamos restaurar a los salvos que se han descarriado. Hasta donde usted vea que la puerta está abierta, porque cuando esté cerrada, vaya para otro lado. Y termina diciendo, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué dice cubrirá multitud de pecados? Porque la experiencia del que se ha extraviado es una experiencia como pecaminosa. Ojo, aquí cubrirá, ese cubrir no significa esconder los pecados. No lo malinterprete, no significa esconder los pecados, sino borrar. La idea es que la persona que confiesa sus pecados recibe perdón, dichos pecados le son borrados para siempre, hermanos. ¿Listo? Entonces por eso tiene esa continuación de idea cuando habla de Elías y luego habla del hermano extraviado, porque así estaba la nación de Israel. Bueno, ¿qué aprendemos nosotros de esta porción que hemos leído? Bueno, aprendemos varias cosas. Somos cada vez más perseverantes en medio de las pruebas. Nos amargamos, nos desanimamos y nos quejamos en las aflicciones, o presentamos siempre a Dios nuestro caso, esperando siempre que Él nos responda con su amor.
¿Cuál es la actitud que yo tengo hacia el hermano extraviado? ¿Mantengo chismeando de él? ¿Mantengo murmurando de él? ¿O procuro restaurarlo en amor? ¿Somos nosotros compasivos? ¿Somos nosotros misericordiosos con los afligidos, con los que sufren, con los enfermos, con los que pecan? Aprendemos en esta porción que leímos, hermanos, a tener una vida de oración robusta. Aprendemos la importancia de la oración en el nombre del Señor. Un cristiano maduro, escúcheme, hermano, es un cristiano que tiene una vida de oración frente a la aflicción, frente a la prueba, frente a las luchas. Una vida de oración en medio de estas situaciones es una marca distintiva de un creyente que va en camino hacia la madurez. Conclusión de la epístola. La fe no es una idea teológica. La fe no es una afirmación mental. La fe es una relación de vida con el propio Jesucristo. La fe sin obras está muerta. Nosotros como creyentes debemos pedirle al Señor dos cosas. Señor, aumenta nuestra fe. Pero también debemos pedirle, Señor, ayúdanos a vivir la fe. Que eso era lo que tenían que hacer los receptores de la carta. Gracias al Señor que nos concede culminar esta epístola, una de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento.